Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un vídeo. Últimamente hace tiempo que no subía nada, digamos así, de tutorial, por así decirlo, como el vídeo de hoy, pero bueno, tenéis la posibilidad, los que seguís tanto en Instagram, redes sociales, el blog, como en YouTube, de ver pues el contenido que yo suelo subir de fotografía de naturaleza. Claro está que dentro de la fotografía de naturaleza hay un otro trabajo por detrás que la gente por veces no lo ve, que es la edición. Muchas veces la fotografía de naturaleza sale tal cual la hacemos, con pequeños retoques, pequeños contrastes y ya está. Pero muchas veces sales al campo y te falta algo en la fotografía. Te voy a dar un pequeño truco en este tutorial de cómo solo trabajando luces y sombras puedes dar aquella textura que le falta a la fotografía. Claro está el ejemplo que tenemos de estas tres fotografías, que son fotografías que ya habréis visto en el vídeo que he subido de fotografía mañana fresquitas en Hydrohide. Son las mismas fotografías. Habéis visto en el vídeo que el día estaba muy nublado, no se levantó en toda la mañana y está bien la niebla para cierto tipo de fotografías, está bien, paisajes, etc. Pero para aquella fotografía en concreto que yo buscaba no era la idónea, ya que sí estaría bien si hubiese un contraluz, un amanecer fuerte de sol, de luz, entrando por la parte de atrás del animal, del objeto, ¿vale? A fotografiar, y si hubiese una brumilla en el agua para generar esas nieblas. No era el caso, al final tenemos una fotografía, como solemos llamar en fotografía, una fotografía muy plana. No hay textura, no hay ese relieve, ese contraste. Si en edición queréis darle contraste, sí, le podéis dar contraste, pero empezáis a saturar y a contrastar mucho la fotografía. No es la opción más correcta. Hay una forma muy simple de generar esa luz en Photoshop, jugando con las luces y sombras, lo que veréis ahora a continuación de una forma muy básica con unas simples herramientas. Claro está que dentro de Photoshop tenéis mil y una maneras de hacer ciertos retoques, ya sea de luces y sombras, dodge and burn, manchas, colorimetría, cualquier tipo de tratado dentro de la fotografía de las herramientas de Photoshop. A veces la misma actividad se puede hacer de mil maneras diferentes. Cabe a vosotros elegir cuál os adapta mejor a vosotros y cuál es más fácil para vosotros. No tiene nunca por qué ser el mejor resultado. Claro está que la técnica siempre se puede apurar mucho mejor, pero todo depende muchas veces siempre del contexto, del producto, para qué finalidad se va a usar, etc. Sin pasar a grandes charlas y hablar mucho, pasamos a pantalla para que podáis ver pues, en el tutorial de cómo será el proceso simple y básico que podéis hacer desde vuestra casa sin problema ninguno. Bueno, pues para que no os confundáis vamos a empezar a quitar todo esto que está aquí hecho, ¿vale? Incluso lo iré a borrar y lo vamos a empezar a partir desde cero. Esta sería una fotografía simple, neutra, sin grandes detalles, contrastes. Claramente yo cuando estaba observando por el visor sí veía estas líneas de luz que entraba entre los árboles, son eucaliptos, ¿vale? El sol está como saliendo por aquí y a la vez estaría casi a contraluz, perfecto, ¿vale? Pero derivado a haber tanta niebla ese día, el sol no salía de todo, ¿vale? Pero yo entiendo que sí sería un contraluz. Lo primero a hacer, lo más fácil, es siempre, que yo recomiendo en Photoshop, es duplicar capa. Mismo desactivando esta, daría igual, vamos a trabajar sobre esta para poder después contrastar el resultado del antes y el después. Vamos a nuestra herramienta de subexposición. En este caso, si clicáis, yo estoy desde Mac, si hacéis desde Windows es diferente, pero bueno, desde Mac es el Alt, que creo que es el mismo en Windows, perdón, ¿vale? Encima de la herramienta y vais modificando. En este caso vamos a darle luz, vamos a sobreexponer, ¿vale? Si lo dejáis así encima, si alguna vez tenéis duda, os sale, digamos así, el muñequito del perro, en este caso dándole luz, y ya sabéis que es sobreexponer. Vamos a empezar a trabajar. Yo en este caso recomiendo siempre ir haciendo por partes. Y el truco está, bueno, uno de los trucos que yo siempre recomiendo y siempre me ha dado muy bien, y generalmente es la mejor manera de trabajar esta herramienta. Un pincel de opacidad de presión circular, ¿vale? De un bajo flujo. Intentamos siempre acompañar, digamos así, la anchura de lo que tenemos que rellenar, ¿vale? Yo voy a hacer, vamos a poner, por así decirlo, un 5%, 4%, ¿vale? Y ya veréis la diferencia. Cuando pasáis ese pincel, ¿veis? Está marcado. Si yo alejo,
voy a daros el ejemplo de ponerlo a 18% en otro lado. Perdón, para hacerlo aquí más lejos. He pasado 2 veces en este y 2 veces en este, con el mismo pincel, pero con opacidades de exposición diferentes, ¿vale? Y aquí veréis, pues, en la fotografía, el antes y el después. El antes y el después. Claramente está que aquí se nota un gran exceso de luminosidad. Aquí está más suavizado, más natural, ¿vale? Claro está que aquí yo podría pues venir a opacidad y bajar, como os he dicho, si os pasáis mucho, bajar, por así decirlo, a 40. Y aquí sí, ya veríais que es algo más tenue, más suave. Yo prefiero pecar siempre en la perfección, entonces prefiero tenerlo a 100% y en vez de a trabajar a una exposición tan elevada, bajarla. 5, 4 sería lo idóneo. Voy a retirar lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Para que no os confundáis. Y vamos a seguir con esta parte de aquí. Amplío, una pequeña ampliación. Y aquí el ojo tiene que ser muy sutil, entender por dónde pasamos. Claro que no vas a pintar por encima de blanco, por así decirlo, encima del negro, perdón, ¿no? Ya que lo que quieres es dar luz, no quitar, no restar esa luminosidad. Aquí vamos quitando. Aquí se ve que el negro está por aquí, que estos son los eucaliptos, y aquí está como abierto el cielo, ¿vale? Entonces aquí le hago más grande el pincel y le doy por aquí, porque yo sé que aquí no habría, digamos así, ramas, sería cielo abierto, ¿vale? Un poquito más. Ahora aquí, si podemos ver, hay que entender una cosa en la fotografía. La fotografía al final es luz. Hay que saber interpretarla. Cuando miras una fotografía hay que saber ver dónde está luz. Yo veo luz en esta línea del horizonte, que es donde le está dando lo fuerte del cielo, del sol. Aquí en esta parte del agua y aquí. Aquí ya va muriendo, ¿por qué? Porque ya está en una parte más en umbría, esta zona de la charca de este lado. Yo sé que es así. Entonces se nota, se interpreta igual que aquí. Ya está más en umbría, ¿vale? Sin embargo, si veis aquí algo claro de la garza por debajo de la cabeza, ella es blanca. El que conoce la garza real sabe que esta parte es blanca. Pues aquí sí le podremos dar luz, porque es algo natural de la garza. Incluso parte del pecho, o esta parte de la pluma que sabemos que es blanca aquí. Solo darle un toquecito. Aquí entonces haríamos un pincel, más o menos de la anchura de este horizonte, y podemos pintar. Cuidado, no sobrepaséis por encima de la garza. Aquí vamos, para no tener que pasar varias veces, vamos a dar con un pincel que sea relativamente casi de la anchura de la charca, de esta parte del trocito, y aquí igual. ¿Vale? Perfecto. Si veis, voy a volver a pasar en la misma línea del horizonte donde yo sé que es más fuerte. ¿Ok? Ahora ampliaremos aquí y vamos a ponerlo a 9, venga, 19. Y voy a empezar a marcar esta parte, esta línea de aquí, esta línea. Yo lo estoy haciendo sin corrección de línea de horizonte, ¿vale? A pulso, para que me acompañéis y entendáis de una forma más perfecta. Pero estas líneas se pueden hacer de una forma muy recta, en que por ejemplo aquí yo os doy un ejemplo. Entre aquí y aquí yo sé que es una línea recta. Entonces si yo pico o pulso con el cursor aquí, clico Shift y presiono aquí, se genera una línea recta entre el punto A y el punto B donde yo he presionado la segunda vez, ¿vale? Presiono, levanto y aquí Shift y aquí presiono y se me hace una línea recta entre punto y punto, ¿ok? Es un pequeño truco que en esta herramienta, como en otras en Photoshop, podéis usar. Pero vamos a usarlo así un poco a ojo y a mano, para que más fácil podáis también vosotros entender. Aquí, cuidado con las sombras. Si le pasáis por encima tampoco pasa nada, pero bueno. Es plan de no saturar demasiado esa parte. Aquí también se ve una línea blanca, digamos así, de más clarito, ¿vale? Yo creo que ya luces estaría. Vamos ahora a la parte de subexponer, ¿vale? De herramienta de subexponer, veis que las piedras empiezan a estar más oscuritas. Pues bien, el mismo. En este caso vamos a empezar por la garza, ya que estamos con el pincel más pequeñito. Bueno, a un píxel, bueno, vamos a dejarlo a 3. Y voy aquí a las plumas. Voy casi pintando, contorneando un poco por encima de las plumas que ya están, ¿vale?
no es que genere plumas falsas, simplemente estoy oscureciendo esos pequeños pelillos que ahí sí están. Voy a agrandar un poquito a 21. Debajo del pico es oscuro, el ojo es negro, la parte de la cabecita también es negra, esta parte de la pluma también es negra, entonces como si pintáramos por aquí, donde nosotros vemos negro. Claro está que las partes bajas, donde no pega la luz, es sombra, igual que cualquier ser humano, cualquier objeto, pues abajo siempre será más oscuro. Parte de la cola, que nosotros sabemos que sí es negra la punta. Las patas están oscurecidas, la sombra en el agua, que es muy importante, igual que alguna sombrita también que de alguna piedra que se puede dar un poquito más de textura en esas piedras, dando también más sombra. Ahora vamos a agrandar y vamos a dar sombra en estas manchas que aquí están, que son pequeñas piedras, pequeños trozos de tierra que aquí están más elevados de las patinas de las garzas, de los bichos que por aquí van. Hicimos un pequeñito la línea. De aquí vamos al terreno. Agrandamos un poquito más. ¿Veis que estoy siempre jugando con la altura, el tamaño del pincel? Por lo mismo, sin abusar, ¿vale? Pero siempre correccionando, digamos así, el tamaño del pincel. No nos olvidemos de la sombra. Claro, el animal tiene sombra. Es algo natural. Ahora vamos a los troncos de los árboles. Aquí vamos a jugar un poquito más con los tamaños. Aquí hay que generar el tronco del árbol. A eso eran árboles. No estoy inventando nada que esté ahí. Estoy pintando. Daos cuenta que cuando presionáis la pluma, la herramienta, el ratón, yo estoy trabajando con bolígrafo, entonces al final es diferente, pero cuando presionáis hace el 5% de la fuerza de la brocha. Pensad que es como una brocha, ¿no? Lo hace cuando presionáis y cuando deslizáis se va suavizando, como el mismo dibujo que os pone. Cuando presionáis hace el punto más fuerte y luego suaviza. Es importante que también conozcáis, digamos así, los diferentes pinceles que tenéis a vuestra disposición y de una forma más correcta pues poder trabajar vosotros más cómodamente. Bueno, pues por aquí estaría. Yo sé que aquí, por así decirlo, hay una sombra. Aquí hay un viñeteo, un pequeño viñeteo natural de la umbría del terreno. Pues bien, pues yo hasta aquí estaría todo ok. Hago una pequeña ampliación al ave. Y si quiero correccionar algo en vuelta de la misma, pues ya está, sin problema ninguno. Esta parte del suelo, daos cuenta que sí será más oscuro, porque la misma ave, igual que refleja en el agua, en este cachino de tierra nosotros a lo mejor a ojo no vemos, pero sí hay una sombra más fuerte aquí que el resto del entorno. ¿Ok? Bueno, ya tenemos nuestra imagen. Me voy a echar un poquito para atrás. Siempre es importante en este tipo de imagen, cuando retocáis, retocar con una luz adecuada, ¿vale? De vuestro entorno. Si posible, más la luminosidad de la pantalla, ¿vale? Sin tener grandes luces en vuelta vuestra. Y echaros tanto acercaros como alejaros visualmente o la misma imagen a la hora de retocar, para tener una mejor percepción de lo que estáis haciendo. Sin abusar, sin pasaros, digamos así, ¿vale? Voy a dejarla por aquí, estaría bien este entorno. Y ahora vamos a ver el antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. Me diréis, Juan, sí, pero el antes tenía mucha más niebla por aquí y tal, y se interpreta. Sí, aquí también se interpreta que hay muchísima niebla. Pero si vais a ver, esa niebla está ahí, pero también está la luz. La presencia de luz, que os indica que está entrando luz entre los eucaliptos y es como un amanecer, un contraluz, porque aquí está la línea del horizonte que os marca el contraluz que será, por la sombra del animal, varios factores que os da. A que está como más plana esta imagen y esta al final tiene más luz. Vamos a ampliar. Está más plana, tiene más luz. Vamos a dejar un poquito de marco en vuelta a la foto, que siempre me gusta para apreciar mejor, porque si no el ojo se queda muy cerrado en la imagen sin ver los bordes. El antes y el después. El antes y el después. Al final parece que aquí está la ave como más muerta, pero aquí como le da más nitidez, más textura al ave, la sobresale más, hace que sobresalga más de la imagen, ¿verdad? Pues vamos a ver aún más lejos, como si alguien estuviera viendo la foto en el móvil desde lejos. El antes y el después. El antes y después. A que le da más vida. Miráis la fotografía y que veis, pues un ave,
un entorno de agua, una línea de horizonte aquí del agua, eucaliptos, ramas, y aquí se ve que está como queriendo salir el sol por ahí, se está asomando. Pues mira, es una fotografía bastante interpretativa, ¿no? ¿Qué me decís? Dejadme en comentarios qué opináis vosotros. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué hacer esas modificaciones? Muchas veces no es una cosa de está bien, está mal. Claro está que ciertas fotografías con ciertos retoques digitales, si lo vas a mandar para un concurso de fotografía, son incorrectos. Por suerte o desgracia, pues hoy en día en redes sociales vemos miles, millones de fotografías a lo largo de nuestra vida. Muchas de ellas no son las reales, por así que lo entendáis. Si echáis un ojo, vais viendo en redes sociales, Instagram, por dar un ejemplo, muchas de las fotografías que se venden como tal, de personas, con muchos likes, como a todos les gustan, ¿no? Son fotografías muy trabajadas, sí, por parte del fotógrafo, por parte de la persona que realiza la fotografía. Pero también hay una gran mayoría, una gran parte de ellas que no son reales. Aceptemos o no, nos guste o no, muchas de ellas no son reales. Aquellos fondos muy desenfocados, aquellas nieblas en lugares que casi no existirían, aquellos sitios que te dicen es en China, y sí, podrán estar en China, pero tienen una cierta ya planificación turística para el turista, esa fotografía, o incluso aquella niebla no es la niebla del momento y del sitio. Son fotos muy trabajadas, son fotos muy complejas. No es por tirar piedras al tejado de nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una forma que entendáis de que dentro de la fotografía todo es posible, hacerse una fotografía. Desde hacer una fotografía de paisaje y cambiarle completamente el cielo. Desde una fotografía de un ave y que el fondo son todo hojas y le puedes generar un fondo completamente desenfocado. Entonces, lo que yo os acabo de explicar, os estoy explicando en este vídeo tutorial un poquito así por alto, es una herramienta muy simple, muy básica, que os puede salvar una fotografía, os puede ser de gran utilidad. Sí, os mejorará muchísimo la fotografía, pero por cierta parte, yo como fotógrafo de naturaleza prefiero la segunda opción. Es, si no has estado allí, si no lo has vivido, si realmente la fotografía no es mínimamente correcta y aceptable, todas las mejoras que le hagas muchas veces son en vano, ¿no? Tendrías que cambiar casi toda la fotografía para que fuese una fotografía tirada al mediodía, por así decirlo, como decimos nosotros, ¿no? Fotografía en naturaleza, a una fotografía profesional, una fotografía bien hecha, bien preparada. Vamos a pasar a esta fotografía. Y ahora os voy a decir, ¿qué veis antes? El antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. A esta fotografía la dejamos apagada. Le doy desactivado, ¿vale? El retoque que le acabo de hacer. Bueno, que le tenía hecho de antes. Lo doy al pincel grande, horizonte. Esta parte del agua está bien marcada. Aquí yo veo, interpreto que aquí hay una buena mancha, una buena masa de luz. Pues amplío el pincel y aquí le doy. Pero aquí ya no tanto, y aquí sí. Aquí hay una buena mancha de luz, de la niebla, ¿no? De aquí se ve, se interpreta bien que aquí hay luz, pero aquí no tanto, aquí hay más sombría. Bueno, pero la niebla no es regular, no es algo con el pincel en líneas rectas. Entonces yo voy dejando manchones, donde yo veo mi ojo, hay que tener mucho cuidado, por eso el alejarte, el acercarte, hay que ver bien con tu ojo dónde están en realidad los manchones de luz. Aquí ya no hay, ¿veis? Aquí hay una pequeña umbría donde están estas piedecitas detrás del animal. Pero encima del animal justo sí hay. Sí hay. Y aquí también muchísimo más. Y aquí entra también un poquito de claridad. Pues jugamos con eso. Voy a encoger un poquito la herramienta, el pincel. A ver si me deja. Depende del ordenador que estáis utilizando, pues se frena o se bloquea más, ¿vale? Sobre todo tened en cuenta que cuando tenéis el pincel muy abierto, tarda más, digamos así, en retomar a la brocha. Se había bloqueado porque es que tengo infinidad de cosas abiertas en el escritorio. Aquí vamos a hacerlo al 31 píxel. Aquí vamos a empezar a pintar. Esta línea, yo veo aquí una línea de agua que entra hasta el animal. Detrás del animal también hay aquí unos trocitos de líneas de luz. Al final es luz, yo estoy pintando luz.
No es que la esté pintando, no la estoy inventando, ella está ahí, la estoy avivando. Estoy dando su protagonismo a esas líneas de luz que están ahí, a ese horizonte, esas líneas de luz que están ahí. Yo no me las estoy inventando. Aquí también hay, aquí también está, siempre pasando por encima de ellas. Yo no sobresalgo por encima de nada. Aquí voy a empezar a emplear un poquito más el pincel, porque aquí si veis, sí, pero es más grande. Donde hay, donde no hay, aquí ya se va muriendo porque al final pues ya desaparece la umbría. Pájaro es de pecho blanco, bien, vale, perfecto. Aquí hay un entorno del pasto que también se ilumina con la contaminación, digamos así, de la luz, ¿no? Perfecto. Aquí yo sé que estaba dando el sol y que aquí hay muchísimo más luz porque este horizonte es precioso. Está sobresaliendo ahí muchísimo. Se le ve además. Oye, en vuelta al ave se ve aquí bastante, ¿verdad? Sin saturar. Voy a echar un poquito marcha atrás a un paso, ¿vale? Y aquí voy a retomar con un pincel esta parte que yo sé que era de la niebla, que aquí sobresale. Vamos a subexponer. Pincelito de subexponer y a ver dónde está oscuro. Yo porque, bueno, por H más B la técnica ya me la conozco y sé más o menos por dónde hay umbría. Aquí hay umbría, aquí. Hay que conocer bien la herramienta, no os olvidéis que prefiero empezar por un tamaño más pequeño de píxel e ir acercándote al animal y poder ver por dónde realmente estás pintando, ¿vale? A empezar a querer con un pincel muy rápido para darte más prisa y que sea más rápido, que luego sale una guarrería y se nota mucho y se ve que es irreal, ¿vale? Esto sí, también es negro, son piedrecitas. Y ahora los manchones del entorno, del sitio en sí. Yo sé que con este pincel puedo no usarlo muy grande, es suficiente para dejar y no queda muy marcado estas partes negras. Si fuera otro tipo de pincel sí había que reducir mucho más la opacidad o el tamaño. Y aquí, claro está, hay una umbría de este lado en el agua. Igual que aquí arriba. Yo sé que aquí hay más umbría. Ya está, pantalla completa. Lo alejamos un poquito, le dejamos el marco en vuelta y veremos el antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. ¿Qué hemos avivado? Pues hemos avivado estas nieblas que están aquí al contraluz, la línea del horizonte, el ave envuelta. Comparado con lo que yo tenía hecho, muy diferente, ¿no? Claro, porque yo ahora aquí he hecho algo muy rápido con vosotros y aquí sí he apurado mucho porque aquí a lo mejor me he pegado 5 minutos solo dando luz donde tenía que ser a una ampliación de escala, digamos así, bastante cerca, ¿no? Así a un 50% lo que es el tamaño de la imagen. Si queréis luego hacerle un encuadre, pues sin problema ninguno le podéis hacer un encuadre y encuadrar mejor, como mejor os convenga o como más os guste, ¿no? Y así acercáis un poquito más la imagen y lo tenéis más cerca, más encuadrado en los tercios, como queráis hacerlo. Aquí tenemos el antes y el después. Eso ha sido todo, chicos. Esa técnica se puede aplicar pues a muchos tipos de ave, como aquí podéis ver. Os dejo en marco, que esta la tenemos ya hecha, que la podéis ver en mis redes sociales. Lo mismo, el antes y el después. Yo sabía que en este momento le estaba dando ya un poquito más de luz a la parte de la cabeza y de abajo de la, digamos así, del césped aquí atrás, ¿vale? Y el antes y el después. Se interpreta bien donde hay luz y donde no hay luz. Claro está, sin olvidar también las sombras de la misma agua del ave. El antes y el después. Esto ha sido todo, chicos. Recomendaciones. Cuando usáis la herramienta, ya sabéis, jugar con los tamaños de pincel, ¿vale? Y es bueno que conozcáis también el tipo de pincel a usar. Os recomendaría siempre un pincel graduado, no tan duro, ¿vale? Pero sí lo podéis regular la dureza aquí y el tamaño es muy importante a la hora de trabajar con este pincel. Pensad conmigo, Juan, ¿será que esta es la herramienta necesaria para la fotografía de naturaleza? Claro que no, porque muchas veces el momento, las circunstancias, el entorno, la luz, todo engloba, digamos así, todo englobado, suma la fotografía perfecta, la luz y las condiciones perfectas para la fotografía. Luego hay que darles pequeños contrastes, pequeñas cositas y ya está. No todo esto tipo de retoque se aplica a todas las fotografías que hagáis.
Claro, está en todos momentos, en toda la época del año, en todos los sitios. No, para nada. Mucho menos tampoco tiene por qué aplicarse en todas las temáticas. No se aplica en todas las fotografías de bodas, en todas las fotografías de productos, en todas las fotografías sociales o de paisaje o de retrato. Simplemente, depende de la categoría, digamos así, en el sector dentro de la fotografía sí se aplica a unas más o a otras menos. De si esta herramienta de luces y sombras se aplica mucho, por ejemplo, el retrato, lo podemos ver mucho en el contorno de los ojos, el blanquecino de los ojos, los dientes, las partes de los pomos de los modelos o de los personajes a fotografiar, igual que la parte oscura se aplica mucho a los rasgos de personas mayores. Podemos hacer un pequeño dodge and burn en ese sentido, en darle luz y color a esa textura, un poquito más de contraste en tema de luz. En fotografía de bodas, pues lo mismo, a perfeccionar un poquito más la luz en la cara de los novios o de los invitados a fotografiar, o si es en grupos, mejor. En paisajes también se puede usar una gran infinidad de esta herramienta, ya sea en el cielo, en montañas, árboles, pequeñas hojas. En publicidad sí, se da también, sobre todo cuando se tratan de etiquetas, letras o pequeñas partes del producto. Pero en fotografía de publicidad, por norma general, es mucho más fácil, ya que trabajamos con un gran número de flashes y de iluminaciones que nos facilitará mucho más este tipo de iluminación. Y nada, pues como habéis visto, de una forma muy simple hemos podido generar la diferencia entre luces y sombras. Es muy entretenido, por así decirlo. Hay que echar sí un ratito foto por foto muchas veces, pero bueno, si seleccionáis la foto que queréis en concreto, las 2 o 3 fotos que queréis, 5 o 10, ya depende del tiempo y de disponibilidad de cada uno, y lo que cada uno quiera apurar en profundidad en esa fotografía, sin pasarnos mucho, que es muy importante. El poder de la herramienta de luces y sombras, de subexponer y sobreexponer, es una herramienta muy potente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de usarla, hay que ser muy detallista, no sobrepasarse en darle luz ni en quitarle. Es importante llegar a un medio término, por eso siempre es preferible ir haciendo poquito a poco. Si os pasáis, hay una manera muy fácil de hacerlo, como os he dicho, que es ir a la opacidad y reducir. Si veis que os habéis pasado demasiado, no hace falta que deshagáis todo. Vais a la opacidad y le reducís un poquito, le ponéis a 70, 50, 40% de lo que vosotros veis más o menos con el ojo, vais quitando y poniendo y viendo la diferencia de uno a otro. El pasarse ya es excesivo, además al ojo humano lo detecta en el momento, el que mismo que no haya estado en el sitio, digamos así, haciendo la fotografía, pero se ve donde hay mucha luz en exceso o no. Y nada, en este vídeo ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otro próximo vídeo con otra herramienta y otro tutorial más que os pueda ayudar a todos. Dejadme en comentarios si conocéis alguna otra técnica. Entre todos nos podremos ayudar y sacar partido de nuevas ideas. Nos vemos en otro próximo vídeo. Hasta luego.